Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, el día de hoy, 24 de diciembre, el director técnico de la selección boliviana ha dado a conocer la nómina de 34 jugadores que ha convocado para los partidos contra Venezuela y Chile, ¿no? Empezarían a concentrar el 4 de enero, pero la verdad es que yo creo que primero hay que esperar cuál es la respuesta de los clubes, ¿no? Sobre todo de Bolívar, que tiene 10 convocados en esta selección. Y recuerden que Bolívar va a estar jugando ya Copa Libertadores el 6 de febrero el 9 de febrero y el 6 de febrero ya empieza Primera División, ¿no? Así es que vamos a ver qué dice Bolívar si quiere que sus jugadores empiecen pretemporada en la selección boliviana y lo mismo los otros clubes. Y recordemos también que varios jugadores están cambiando de plantilla, ¿no? Así es que yo creo que todo esto se va a negociar todavía. Vamos a esperar, pero ya se ha sacado la nómina y es muy interesante que se empiece a trabajar prácticamente un mes para esos dos partidos cruciales, ¿no? Si Bolivia le gana a Venezuela y Chile, estaría muy cerca del Mundial Qatar 2022. Es cierto, se tienen que caer Uruguay, se tiene que caer Perú y tal vez Chile, pero Bolivia está ahí dando batalla como no lo había hecho en otras ediciones, ¿no? ¿Cómo se van a jugar antes la fecha 15 y la 16? La 15 se va a jugar entre el 27 de enero y el 28 de enero. El primer partido, Ecuador versus Brasil. Brasil ya está en el Mundial. Ecuador necesita ganar un solo partido y ya estaría en el Mundial también. Paraguay versus Uruguay. Uruguay está en zona de repesca. Paraguay, si pierde este partido, ya estaría eliminado. Chile versus Argentina. Argentina ya está en el Mundial y Chile necesita ganar urgentemente para volver a meterse a zona de clasificación. No, está en zona de clasificación, creo. Pero bueno, para consolidarse ahí, ¿no? Colombia y Perú, dos equipos que están en zona de clasificación, pero que necesitan sumar para consolidarse. Y Venezuela versus Bolivia, ¿no? Venezuela no tiene nada que hacer ya. Esto va a ser el 28 de enero en Barinas. Venezuela no tiene nada que hacer ya en las eliminatorias, pero Bolivia necesita ganar sí o sí para tener esperanzas, ¿no? Y la fecha 16 se va a jugar toditita el martes 1 de febrero en la ciudad de La Paz, 4 de la tarde, Bolivia versus Chile. Bolivia, si le gana a Venezuela, pues este partido va a estar a reventar. Contra Chile vamos a ver qué es lo que puede hacer. Luego tenemos Uruguay versus Venezuela, lo mismo, ¿no? Uruguay necesita 2-3 triunfos para entrar al Mundial. Argentina versus Colombia, Brasil versus Paraguay y Perú versus Ecuador. Este partido también es caliente, ¿no? Si Ecuador no le gana a Brasil, pues va a ir a Perú a sacar esos puntos para clasificar al Mundial y Perú que necesita ganar todo también. Esta es la nómina de convocados, son 34 jugadores y ya vamos a ver, ¿no? Algo también que se estaba hablando es que esta sería una nómina preliminar, ¿no? Falta un mes y si pueden ver, pues falta Ramiro Vaca, que bueno, es un jugador que muy importante yo creo que en la selección y pienso más que todo porque sigue teniendo actividad, de hecho de todos los jugadores sería el único europeo que estaríamos buscando, además de Jaume Cuellar, pero allá en Bélgica se sigue jugando, ¿no? Recuerden que en Europa estamos a la mitad de temporada, a diferencia de Sudamérica donde todos los torneos han terminado. Así es que supongo que va a haber un par de convocados más antes de los partidos ya. ¿Quiénes fueron convocados de Bolívar? 10 jugadores, de 10 Strong 5 jugadores, Olvaredi 4 jugadores, Oriente Petrolero 3 jugadores, Santos FC 2 jugadores, Real Santa Cruz 2 jugadores, Palma Flor 1 jugador, Crucero 1 jugador, Real Tomayapo 1 jugador, Blooming 1 jugador, Vélez Arfield 1 jugador, Unión Española 1 jugador, Wisterman 1 jugador, Guavirá 1 jugador. La base de la selección sigue siendo los equipos de La Paz, Bolívar y Strongest Olvaredi, ¿no? 19 jugadores, muchos de ellos titulares. Y acá la sorpresa es que pues no hay jugadores de Independiente, ¿no? El campeón actual del fútbol boliviano no tiene jugadores en la selección boliviana. Bueno, o que que hayan sido parte de Independiente, ¿no? Los que son futboleros saben que prácticamente están desmembrando a Independiente por estos días. Para realizar esta clasificación yo he tomado en cuenta el club en el cual han participado durante el 2021, ¿no? Muchos están cambiando de casaca, pero hasta que no los veamos jugar con esas casacas creo que no se los puede considerar como parte de ese nuevo equipo, así es que yo los estoy considerando como el equipo que han estado durante el 2021. Y estos son los convocados: Carlos Lampe, Vélez Arfield, 34 años, se va a quedar en Vélez Arfield. Carlos Lampe, que solamente ha jugado un partido con Vélez, ¿no? El último contra Platense, un partido en el que provocó un penal, atajó un penal, pero su equipo terminó perdiendo. No ha sido de las mejores actuaciones, pero ahora que Vélez Arfield está en Copa Libertadores,
en zona de grupos, y también hay la Copa Argentina y el torneo el torneo de la Copa de la Liga de Argentina. Vamos a ver si tiene más minutos. Esperemos que tenga más minutos, ¿no? Luego Johan Gutiérrez de Palmaflor, 25 años, arquero que ha sido regular, convocado en la selección. Rubén Cordano de Bolívar, 23 años, ¿no? Que es el llamado a ser el titular de la selección en unos años, que ya ha tenido su chance en Copa América, no le fue del todo bien. Luego la verdad es que ya no tenemos muchos arqueros, ¿no? Los que eran convocados como juveniles, más que todo eran Sandy de Wisterman y Jairo Cuellar de Guavirá. Y luego de los que estaban teniendo oportunidad, o se los veía, estaban Javier Rojas, que ha bajado bastante su nivel en Bolívar, Guillermo Vizcarra, que ya hace rato que pues ya no es considerado en las selecciones. Luego tenemos a Jimmy Roca, ¿no? Jugador de Nacional Potosí que lastimosamente se ha lesionado. Así que creo que están los que tienen que estar en el arco por lo menos. De defensas tenemos a Diego Bejarano, Bolívar, la cuota de experiencia en la parte de atrás, 30 años. Seguramente va a ser titular, ¿no? Lateral derecho, Leonardo Zavala, Santos FC, 18 años. Un jugador interesante que ya ha sido convocado antes a la selección boliviana y está volviendo, ¿no? No estuvo en la anterior convocatoria, pero ahora está volviendo. Adrián Jusino, de Die Strong, está en 29 años. Jugador que en Die Strong y Bolívar la verdad es que no ha mostrado lo mejor de su nivel, pero en la selección creo que ha mostrado cosas interesantes. Sí es bastante resistido, pero creo que es uno de los centrales que necesitamos ahí atrás, ¿no? John Jairo Velasco, Guavirá, 17 años también, mirando hacia el futuro. Un jugador que es la joyita de Guavirá, ha mostrado muchas condiciones. Roberto Fernández, Bolívar, 22 años, personalmente el mejor jugador de división profesional. Y la verdad es que yo hubiera preferido, ya lo he dicho varias veces, si hubiera quedado España en el Leonesa, ¿no? Lastimosamente lo trajeron acá y esperemos que vuelva a salir pronto. Y están los hermanos Sagredo, ¿no? Jesús Sagredo de Die Strong, 27 años, que se juega de central y de lateral derecho, ¿no? Y José Sagredo de Die Strong, 27 años, que se juega de lateral izquierdo, y no sabemos si va a continuar en Die Strongest. Creo que Jesús Sagredo es el que interesa a Bolívar, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero la verdad es que por lo menos ha cumplido, ¿no? Sobre todo en el último partido, José ha cumplido, creo que con la selección. Luego tenemos a Jairo Quinteros de Bolívar, 20 años, jugador que retorna al Inter de Miami. Vamos a ver dónde juega, pero de hecho está en el 11 ideal del fútbol boliviano 2021. En Ombua de Always Ready, 28 años. Un jugador que, sobre todo en la ciudad de La Paz, te juega bastante bien. Un jugador que tiene cierta categoría, da mucha fuerza, mucho coraje. Sobre todo en el partido contra Uruguay, ¿no? Donde terminó jugando de central. Cierto, juega de lateral derecho, pero es un jugador muy, muy, muy interesante y que le ha rendido a la selección, sobre todo en la ciudad de La Paz, repito nuevamente. Samuel Guzmán del Real Santa Cruz, 20 años, jugador de River Plate, que pasó por Bolívar y que en Real Santa Cruz ha encontrado por lo menos un cupo, ha sido titular durante todo el año, una de las figuras, y que bueno, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? También tiene gol. Sebastián Álvarez de Oriente Petrolero, 20 años, este es el hermano de William y Gilbert Álvarez, ¿no? Los dos delanteros. Y Sebastián, que Erwin Sánchez le ha dado la oportunidad y creo que no le ha desperdiciado, ¿no? Un central bastante alto, bastante fuerza, y pues también creo que es interesante su convocatoria. Luego tenemos el volante Rodrigo Ramallo Oloredi, 31 años, le ha cumplido en la selección con su gol ante Uruguay. Erwin Saavedra de Bolívar, 25 años, que bueno, esperemos que termine de explotar, ¿no? Leonel Justiniano Bolívar, 29 años, la cuota de experiencia y al medio, es cierto, es necesario siempre, no creo que forma parte de la columna vertebral. Raíl Pablo Lima, Real Tomayapo, 21 años, el 10 de Real Tomayapo, interesante también que se le dé la oportunidad. Fernando Saucedo de Olvarredi, 31 años, jugador que pedíamos bastante el año pasado cuando no lo veíamos en las convocatorias, ya este año lo ha convocado César Farías y ha respondido, creo, ¿no? Que no sabemos si va a continuar en Olvarredi también. Moisés Villarroel de Wisterman, 23 años, un jugador que está jugando hasta de lateral derecho en Wisterman. Pero bueno, con todas las figuras que tiene Wisterman allá al medio, en la parte delantera, ha sabido sacarse un lugarcito y siempre ha sido titular con Farías, ¿no? Alejandro Chumacero, Unión Española, 30 años, jugador bastante resistido, estaba viendo en las redes.
Bueno, es que casi no ha jugado, ¿no? La vez que lo convocaron a la selección prácticamente no fue tomado en cuenta porque estaba lesionado. Lastimosamente su lesión no le ha permitido jugar muchos partidos este año, pero su última actuación jugando contra Colo-Colo en el Monumental, marcando el gol de la victoria para Unión Española y clasificación, creo que para Copa Sudamericana, si está en Copa Sudamericana Unión Española, pues fue bastante interesante, ¿no? Y vamos a ver ahora a qué club va, ¿no? Chumacero, que supongo que va a continuar en el exterior. Franz González, Real Santa Cruz, 21 años, un jugador que ya ha pasado por G-Strong, ya se ha pasado por Aurora, pero ha brillado más que todo en Sport Boys, ¿no? Ahí con Walter Antelo, un jugador muy muy interesante que creo que su mejor partido ha sido contra El Salvador en Estados Unidos, ¿no? Donde ha mostrado toda su jerarquía. Y ahora estaría yendo a Platense, ¿no? Del fútbol argentino, primera división, así es que creo que es un jugador bastante rescatable. Y vean su edad, 21 años y toda la experiencia que carga, ¿no? Juan Carlos Arce, Oliver Ready, 36 años, decían contra Uruguay, la furia del conejo. La verdad es que fue la figura contra Uruguay, Juan Carlos Arce. Y bueno, esperemos que esté este año más en la selección al nivel. Jason Chura, 10 Strongest, 19 años, ya estamos con los delanteros, ¿no? Jugador que en los primeros 6 meses por lo menos ha mostrado grandes condiciones, luego se ha perdido un poco, la lesión lo ha perjudicado, pero vamos a ver cómo retorna para el 2022, tiene 19 años, ¿no? Y es la joyita de 10 Strongest en estos momentos. Juan Carlos Montenegro, Oriente Petrolero, 24 años, no termina de ser aquel jugador punzante que fue en Guavirá, pero ahora retorna a Guavirá, así es que lo vamos a ver nuevamente como está ahí, pero un jugador bastante interesante, ¿no? John Elian García, Bolívar, 21 años, aquí ya no estoy muy de acuerdo, la verdad es que John García tuvo su mejor momento hace 2 años en Oriente Petrolero, luego tuvo que regresar a Huachipato, luego creo que estuvo por Royal Party, no recuerdo bien, no, Bruno Miranda fue ese. Pero la verdad es que en Bolívar no ha mostrado su mejor cara. De hecho, Bolívar no le va a renovar, así es que no sé, creo que se podría haber confiado en otro delantero, ¿no? Para la convocatoria. Bueno, luego está Marcelo Martins, Cruzeiro, 34 años, goleador histórico de la selección. Bruno Miranda, Bolívar, 23 años. Opino casi lo mismo que con John García, ¿no? Creo que ha desperdiciado su oportunidad, creo que se debió haber quedado tal vez en Royal Party. Bueno, son jugadores que más que todo han estado en el banco en Bolívar, ¿no? Jorge Nelson Orozco, Blooming, 21 años, interesante. Le falta un poco de gol, la verdad es que él llega hasta el área rival, pero no termina de convertir. De hecho, creo que tiene un gol nada más con Blooming. Es un jugador bastante interesante. Henry Vaca, Oriente Petrolero, 23 años. Jugador que nos hizo ilusionar, sobre todo en la primera parte del torneo. Oriente Petrolero sobre todo, luego la lesión. Y bueno, ya conocen Henry Vaca, ¿no? En la selección, lastimosamente, cuando entró, pues expulsado. Esperemos que se cuide un poco más. Luego tenemos a José Alfredo Flores, 18 años, el que sustituye a Jason Chura en la parte delantera, que también mostró cosas interesantes en los primeros partidos, luego se fue quedando, pero está bien que se le dé otra oportunidad, ¿no? Víctor Ábrego Bolívar, 24 años, lastimosamente tapado por los directores técnicos allá en Bolívar, incluso se hablaba de que iba a rescindir o que cambiaría de club, se terminó quedando, terminó siendo figura de Bolívar y volvió a convertir en la selección, ¿no? O volvió a ser parte interesante en la selección. Creo que Víctor Ábrego necesita ser titular. Esperemos que este año Sao se lo dé, ¿no? Pero bueno, en Bolívar siempre es bastante complicado. Miguel Ángel III del Santo FC, 17 años, jugador que juega en las juveniles del Santo, interesante, ya estuvo convocado en la anterior convocatoria, pues repite. César Menacho Bolívar, 22 años, ¿no? A él lo sumo a Bruno Miranda y John García, ¿no? Que tampoco no sonaron ni tronaron en Bolívar. Creo que se debió haber quedado en Blooming, donde era figura y estaba haciendo cosas interesantes, pero la verdad es que estos 3 jugadores, 3 delanteros, García, Miranda y Menacho, han desaprovechado su oportunidad y creo que no van a continuar en Bolívar, ¿no? Pero bueno, son parte de la selección, pero creo que podría haber otras opciones, ¿no? No sé, tal vez Ali de Independiente Petrolero, por ejemplo, que ya está en la selección. Y le repito, ¿no? Es extraño no ver a jugadores del campeón
Mijail Avilés, que ha jugado a un gran nivel también en el torneo. El mismo Alder Arauz en el arco. Luego, jugadores que falten, la verdad es que sí podríamos nombrar jugadores que podrían estar, pero la verdad es que los que han conseguido triunfos contra Paraguay, contra Uruguay, contra Perú, están en esta convocatoria, ¿no? Así es que creo que Farías no toca la estructura. Sí, lo que yo veo es que hay bastante juventud, bastantes jugadores jóvenes con bastante proyección, y eso es bastante interesante, ¿no? Es decir, además de preparar una selección para estas eliminatorias, está preparando jugadores para las siguientes eliminatorias. Para finalizar, ¿en qué competiciones juegan? De división profesional tenemos a 29 jugadores. De la primera división de Argentina, un jugador. Serie A de Brasil, 2 jugadores. Serie B de Brasil, un jugador. Primera división de Chile, un jugador, ¿no? Promedio de edad, 24,5 años. Y repito nuevamente, seguramente faltando 2 semanas o una semana para la nómina para los partidos, se va a convocar a los jugadores, ¿no? Recuerden que FIFA obliga a que los clubes presten 5 días antes, no más antes, ¿no? Así es que los jugadores de Europa, Jaime Cuellar y Ramiro Vaca, seguramente van a ser llamados ya para integrarse a la selección la última semana. Eso sería. Feliz Navidad a todos.